Hola, muy bienvenidos a todos a un nuevo video de aerodinámica básica o de baja velocidad. Los contenidos en este caso van a ser relacionados con las propiedades de la atmósfera terrestre, las propiedades de la Tierra como planeta, el concepto de masa y de peso. La composición abreviada de la atmósfera es del 78% de componente de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Y un 1% restante de una combinación de hasta 10 gases raros que cuando decimos composición simplificada es porque no vale la pena los propósitos que perseguimos de citar cada uno de los gases que entre todos conforman el 1% restante. Por lo tanto, lo importante conceptualmente para nosotros es 78 de nitrógeno y 21 de oxígeno. Hay que agregar que esto es en la atmósfera ideal, una atmósfera estándar, que carece de humedad. En la atmósfera real, además de estas proporciones, vamos a tener un determinado porcentaje de humedad que varía constantemente según las condiciones ambientales en un determinado momento. Esa atmósfera estándar internacional, o ISA en su acrónimo, o International Standard Atmosphere, está considerada por convención que a nivel del mar, a nivel medio del mar, la temperatura es de 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit, la presión de 1003 hectopascales o 29,92 pulgadas o 760 milímetros de mercurio, que es una unidad, los milímetros de mercurio ya obsoleta, no se usa nada más que para fines muy específicos en meteorología, pero no desde el punto de vista del aviador. A su vez, está considerado el gradiente, lo que se llama gradiente de descenso de temperatura. El gradiente es la variación de una variable con respecto a otra. En este caso, cuántos grados desciende la temperatura a medida que ascendemos en la atmósfera. El gradiente estándar es una disminución de temperatura de 2 grados cada 1000 pies que ascendemos. Y con el mismo criterio, el gradiente de disminución de presión atmosférica con el ascenso en la atmósfera es de una disminución de 1 pulgada cada 1000 pies. A modo de resumen y que quede muy importante como concepto, en esta imagen de la derecha podemos apreciar que a 18.000 pies, alrededor aproximadamente 6.000 metros, que no es tanto como altura de la atmósfera, considerando que a 35.000 vuela cualquier jet comercial y hasta 51.000 cualquier jet de alta performance de aviación general. Tengamos muy presente que a los 18.000 pies sobre el nivel del mar, el valor de la presión atmosférica es exactamente del 50% que a nivel del mar. Es muy importante que tengamos presente conceptos así porque representan que tengamos muy claro y muy consciente la disminución de densidad, que es lo que va a afectar a la sustentación, y la densidad del aire está comprendida conformada, por la presión atmosférica, la temperatura y la humedad de una determinada masa de aire. En cuanto al concepto de temperatura, convengamos que es la expresión de la cantidad de energía calórica contenida en un cuerpo. Por lo tanto, si se aplica igual cantidad de calor a dos cuerpos molecularmente diferentes, ese cuerpo va a tener distinta temperatura con la misma cantidad de calor. El calor produce que las moléculas de un determinado cuerpo aumenten su velocidad y su vibración, y a medida que, por lo tanto, disminuye la cantidad de energía calórica aplicada a un cuerpo, disminuirá su actividad molecular y, por lo tanto, su temperatura. A la condición en que cesa
toda actividad molecular, debido a la ausencia de energía calórica, se le denomina cero absoluto, y el valor del cero absoluto es el cero de la escala de Kelvin, y representa o se alcanza en la escala centígrado a los 271 grados negativos de la escala de Celsius. A su vez, en términos de unidades a las que se puede expresar los valores de temperatura, los más usados son los centígrados y los Fahrenheit. El más usado por convención últimamente en aviación es el centígrado a nivel internacional, pero a fines científicos y con diferentes propósitos también se puede manejar las unidades de temperatura en términos de grados Kelvin o Rankine. A su vez, la presión atmosférica, definida como presión genéricamente, antes de hablar de presión atmosférica, de presión genéricamente, es la relación que existe entre una determinada fuerza y la superficie sobre la cual esa fuerza es aplicada. Por lo tanto, la fórmula de la presión es igual a fuerza sobre superficie. En el caso de la presión atmosférica, el señor evangelista Torricelli en el siglo XV estableció una metodología que todavía se aplica, el barómetro de Torricelli, que consiste en una cubeta en donde se deposita mercurio, que como ustedes saben es el único metal semilíquido, no líquido, pero muy parecido, por lo menos con respecto a otros metales, y se tiene colocado sobre esa cubeta un tubo en el cual se ha practicado el vacío y está tarado o regulado en distintas escalas, que puede ser en pulgadas, milímetros de mercurio o hectopascales o milibares. Por lo tanto, cuando la presión del aire, de la columna de aire invisible, pero que nos oprime sobre todos nosotros, oprime esa masa de mercurio, dependiendo del valor de esa presión, sobre el tubo, dentro del tubo se empieza a subir la columna de mercurio en una proporción igual a la cantidad de presión que recibe en su base, y en el valor donde esa columna de mercurio se detiene, vamos a leer la presión atmosférica en la escala que querramos. Hay otros elementos de distintos mecanismos que nos indican la presión atmosférica, pero a nivel de precisión, parece mentira, pero el barómetro de mercurio de Torricelli, a los efectos meteorológicos, etcétera, sigue siendo de los más aplicados. Abordando ahora, como consecuencia de lo que sabemos como temperatura y como presión, el concepto de densidad es la cantidad de materia contenida en un cuerpo y su relación entre su masa, la masa de esa materia, y el volumen que ocupa. Se designa con la letra griega ρ y está representada, por ejemplo, en este ejemplo, un mismo volumen, el mismo cubo, de las mismas dimensiones, por lo tanto, en el mismo volumen, hay en la figura A muchas menos moléculas que en la figura B, por lo tanto, esta materia contenida en este cubo va a tener mucha menos masa que esta, y esa masa con relación a su volumen nos va a dar la densidad, una densidad distinta de una u otra en materia. Por lo tanto, se calcula estableciendo el peso y la gravedad, como vamos a ver más adelante, se calcula la masa de una determinada materia. Por otro lado, independiente, se calcula el volumen que ocupa esa masa, y estableciendo la relación, dividiendo la masa dividido el volumen, se determina la densidad de una determinada materia. Por lo tanto, ρ, o la densidad, en este caso del aire, es igual
a la masa de ese aire dividido el volumen que ocupa esa masa. Dos factores, yendo a características de la Tierra, afectan la atracción gravitacional entre dos masas. Entre dos masas se ejerce una recíproca atracción que se llama atracción gravitacional. Si la masa aumenta, la fuerza de gravedad aumenta. Por lo tanto, la fuerza de atracción entre dos masas diríamos que es directamente proporcional a su masa. Cuanto más masa, más atracción. Por eso la Tierra, como planeta, ejerce sobre todos nosotros y su atmósfera más próxima una atracción enorme por la tremenda cantidad de masa que tiene la Tierra. Contrariamente, si la distancia entre dos cuerpos, independientemente de su masa, la distancia se incrementa, la fuerza de atracción gravitacional disminuye. Por lo tanto, disminuye al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, podemos decir como definición que la atracción gravitacional es directamente proporcional a la masa de los cuerpos involucrados e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Relacionado con la atracción de la gravedad terrestre, ejercida por, como dijimos, por la masa de la Tierra, convengamos que al ser la Tierra un esferoide, pero no una esfera perfecta, que como ustedes saben está achatada en los polos, la distancia, el radio entre el centro de la Tierra y los polos es menor, es inferior al radio entre el centro de la Tierra y el ecuador. Por lo tanto, si dijimos que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional a el cuadrado de su distancia, cuanto menos distancia haya, la fuerza de gravedad será superior. Por lo tanto, ya ahí podemos inferir que en los polos la fuerza de gravedad va a ser mayor que en el ecuador. Lo tendríamos que comprobar. La fuerza de gravedad, la aceleración que produce la atracción de la gravedad sobre los polos es de 9,838 metros sobre segundo, o segundo al cuadrado. Por el contrario, en el ecuador, donde la distancia es mayor al centro de la Tierra, la fuerza de gravedad es de 9,788 metros sobre segundo al cuadrado. No es muy diferente, porque tampoco es enorme la diferencia que hay de distancia en el radio de uno y otro. Por lo tanto, por convención, a los efectos del tipo de estudio que nosotros necesitamos conocer y comprender, se considera la fuerza de gravedad en un promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la media entre los dos puntos extremos. Perdón. Y más genéricamente todavía, se suele asumir 10 metros sobre segundo al cuadrado como redondeando estos 9,8. Ya terminando, el concepto de masa es la cantidad de materia por la que está constituido un cuerpo. Es expresada como la relación que hay entre su peso, el peso de esa masa en un determinado lugar de la Tierra, y la aceleración de la gravedad en ese lugar. O sea que la masa es igual a su peso dividido la fuerza de la gravedad. Esto se demuestra hoy ya empíricamente, antes era una teoría, que por ejemplo en la Tierra, lo que la fuerza de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, como dijimos recién, la misma masa en Marte va a tener un peso de 3,7 o una aceleración de 3,7 metros sobre segundo al cuadrado. Esto demuestra de alguna manera que yo no estoy gordo, sino que estoy en el planeta equivocado, porque si yo estuviera en Marte pesaría la tercera parte y realmente estaría en forma.
Y por último, el peso es la consecuencia de la masa de un cuerpo y la aceleración de la gravedad, la atracción que el centro de la Tierra ejerce constantemente sobre toda masa. Es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso, que se representa como la W de weight, es la fórmula empírica masa por la aceleración de la fuerza de la gravedad. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en alguna otra de estas entregas.